Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bien, quiero presentarles un tema sumamente interesante y es Seymour Hersh, donde nos habla socios hasta el día del juicio final. ¿Sí? Miren, mientras Ucrania comienza una contraofensiva y que los halcones de Washington de Joe Biden están observando, la nueva retórica de Rusia está apuntando a un resurgimiento de la amenaza nuclear. Amigos, prepárense. Mira, planeaba escribir esta semana sobre esta expansión de la guerra de Ucrania, el peligro también que representa para la administración Biden. Tenía mucho que decir, y es que la subsecretaria de Estado Wendy Sherman había renunciado. Su último día en el cargo es el 30 de junio. Su partida ya provocó casi el pánico dentro del Departamento de Estado sobre la persona que muchos temen que sea elegida para reemplazarla. Y amigos, prepárense. Victoria Nuland. Esto es uno de los demonios vivos en esta realidad, desgraciadamente, que ha hecho todo lo que hoy en día está pasando ahí. Ella hizo el Maidán, ella ha estado moviendo todos los hilos, amigos. Cuidado, es un monstruo. Mirad, esta actitud agresiva de Victoria Nuland sobre Rusia y la antipatía por Vladimir Putin han encajado perfectamente con estas opiniones del presidente Biden. Y es que Nuland es ahora la subsecretaria de Asuntos Políticos. Ha sido descrita como que enloqueció, está enloquecida, en palabras de una persona con conocimiento directo de la situación. Y es que entre las diversas oficinas del Departamento de Estado, mientras el presidente y el secretario de Estado Antony Blinken están de gira, si Sherman tiene una opinión sobre la posible sucesor, este debe de hacerlo. Y es que algunos en la comunidad de inteligencia estadounidense creen que Biden está convenciendo a las perspectivas de reelección dependen de la victoria. Y es que hay algún tipo de acuerdo satisfactorio en la guerra de Ucrania. El rechazo de Blinken a la perspectiva de un alto al fuego en Ucrania, expresado en el discurso del 2 de junio en Finlandia, sobre lo que describió la semana pasada, es parte de ese pensamiento belicista. Putin debe de ser condenado por su decisión de hundir a Europa en una guerra más violenta y destructiva desde la de los Balcanes en la década de 1990. Pero los altos cargos de la Casa Blanca deben de responder por su voluntad de permitir que la situación obviamente tensa conduzca a una guerra cuando, tal vez, haya una garantía inequívoca de que Ucrania no se le permite unirse a la OTAN y pudiese haber mantenido la paz. Pero la contraofensiva ucraniana avanza lentamente en sus primeros días, por lo que las noticias de la guerra han desaparecido brevemente de las portadas del New York Times y del Washington Post. Este temor de estos periódicos a otra presidencia del expresidente de Estados Unidos parece haber disminuido su apetito por los reportajes objetivos cuando dan malas noticias desde el frente. Y es que estas malas noticias pueden seguir llegando si este poder aéreo y los misiles limitan al ejército de Ucrania y sigue siendo ineficaz contra este caso de Rusia. Se cree dentro de la comunidad de inteligencia estadounidense que Rusia destruyó la presa vital de Kakhovskaya en el río Dnieper. Aquí, el motivo de Putin no está claro. El sabotaje tenía como objetivo inundar y ralentizar los caminos del ejército de Ucrania hacia una zona de guerra en el sureste. ¿Había depósitos acaso de armas y municiones ucranianos ocultos en esta zona inundada? Este comandante militar de Ucrania está constantemente moviéndose en sus reservas y en un esfuerzo por mantener a raya esta vigilancia satelital rusa y los objetivos de los misiles. ¿O acaso Putin simplemente colocó un chip y dejó que el gobierno de Volodymyr Zelensky entendiera que este es el principio del fin? Prepárense, amigos, porque esto se pone bueno. Miren acá. Mientras tanto, ya ha habido una escalada en la retórica sobre la guerra y sobre sus posibles consecuencias dentro de Rusia. Y es que se puede observar que en un ensayo publicado en ruso y en inglés el 13 de junio por Sergei A. Karaganov, un académico de Moscú que es presidente del Consejo Ruso de Política Exterior y de la Defensa. Mira, se sabe que Karaganov estaba cerca de Putin. Algunos periodistas de Occidente lo toman en serio, sobre todo Sergei Sheman, un antiguo corresponsal de Moscú del New York Times, ahora mismo del consejo editorial del Times, y al igual que yo, es decir, Seymour Hersh, pasó sus primeros años como periodista para la Associated Press,
Uno de los puntos principales de Karaganov es que la guerra en curso entre Rusia y Ucrania no terminará incluso si Rusia lograse una victoria aplastante. Quedará una población ultranacionalista aún más amargada e inflamada con armas, una herida sangrante que amenazará complicaciones inevitables y una nueva intervención democrática. Amigos, o sea, desgraciadamente va a ser terrible lo que va a quedar ahí. El ensayo está impregnado de desesperación. Una victoria rusa en Ucrania significa que la intervención continuará con Occidente. Y la peor situación, lo que escribe es, mira, puede ocurrir sí, a costa de enormes pérdidas. Libramos a toda Ucrania y queda en ruinas con una población que en su mayoría nos va a odiar. Esta disputa con Occidente va a continuar, ya que van a apoyar a una guerra de guerrillas de bajo nivel. Una opción más atractiva sería la liberación de las áreas prorrusas de Ucrania, seguida de la desmilitarización de las fuerzas armadas de Ucrania. Pero eso sería posible, decía Karaganov, solamente si somos capaces de quebrantar la voluntad de Occidente, de incitar y apoyar a la Junta de Kiev y forzarla a retirarse estratégicamente. Y esto nos lleva al tema más importante, pero casi no discutido: la causa subyacente e incluso fundamental de este conflicto en Ucrania, donde muchas otras tensiones en el mundo ya están. Es el fracaso acelerado de las élites occidentales gobernantes modernas para reconocer y lidiar con el curso de la globalización de las últimas décadas. Y estos cambios, en donde Karaganov llama sin precedentes en la historia, estos son elementos claves del equilibrio de poder que ahora favorecen a China y en parte a la India. Están actuando como los motores económicos. Rusia, elegido por la historia por ser su pilar estratégico militar. Y así, los países de Occidente, bajo líderes como Biden y sus ayudantes, están perdiendo su capacidad de 5 siglos de desviar la riqueza de todo el mundo, imponiendo principalmente por la fuerza bruta órdenes políticos, económicos y de dominio cultural. Amigos, qué bueno que se esté acabando estos malditos, ¿verdad? Así que esta reorganización del orden del mundo se ha estado gestando desde mediados de la década de los 60. La derrota de Irak y Afganistán en el comienzo de la crisis de este modelo económico occidental en 2008 fueron hitos importantes. Todo esto apunta hacia un desastre a gran escala. La tregua va a ser posible, pero la paz no. Ese vector de movimiento de Occidente indica inequívocamente un deslizamiento hacia la tercera gran intervención mundial por la democracia. Ya está comenzando y puede estallar en una tormenta de fuego en toda regla, por causalidad o debido a la incompetencia e irresponsabilidad de los círculos gobernantes modernos de Occidente. Vean ustedes, toda esta clase de imbécil como Trudeau, Biden, vaya, qué clase, ¿no? La señora Annalena 360 grados Baerbock, ¿no? Por Dios, que ese es... Cuando pones a gente que no tiene más de 80 de coeficiente intelectual, ¿qué esperas que iba a suceder? Mira, desde el punto de vista de Karaganov, de ninguna manera estoy de acuerdo con ella. La intervención dirigida por Estados Unidos contra Rusia en Ucrania y con el apoyo de la OTAN se ha vuelto más factible, incluso ineluctable, porque el miedo a una intervención nuclear ya se fue. Lo que está sucediendo hoy en día en Ucrania, argumenta, será impensable, entre comillas, en los primeros años de la era nuclear. En ese momento, incluso en un ataque de rabia desesperada, los círculos gobernantes de ningún grupo de países nunca hubiesen desatado una intervención a gran escala en el vientre de una superpotencia nuclear. Ya no... Es que para ellos es en Occidente, amigos. Mira, o poseen el mundo o no va a ser de nadie. No les importa, simplemente no saben lo que es competir de verdad, trabajar de verdad. Ellos lo que quieren es seguir saqueando y expropiando toda la riqueza del mundo para ellos mismos. Y si no lo van a poder hacer, es que se acabe todo. El argumento de Karaganov solamente se vuelve más aterrador a partir de ahí. Concluye argumentando que Rusia puede seguir luchando en Ucrania durante 2 o 3 años, sacrificando a miles y miles de nuestros mejores hombres y aplastando cientos de miles de personas que viven en el territorio que hasta ahora se llama Ucrania, y que ha caído en la trágica trampa histórica. Pero esta operación militar no puede terminar con una victoria decisiva sin obligar a Occidente a que retire estratégicamente o incluso a que se rinda,
y así obligar a Estados Unidos a renunciar a su intento de revertir la historia y de preservar este dominio global. En términos generales, tiene que arrancar para que Rusia y el mundo puedan avanzar sin obstáculos, y así, para convencer a Estados Unidos de que se vaya, es lo que escribe Karaganov, tendremos que hacer de la disuasión nuclear el argumento convincente nuevamente, al reducir este umbral para el uso de las armas nucleares, establecido inaceptablemente alto, ascender rápida pero prudentemente en la escala de la disuasión. Putin ya lo hizo, dice, a través de sus declaraciones y del avance del despliegue de armas nucleares rusas en Bielorrusia. No debemos de repetir el escenario de ucraniano. Durante un cuarto de siglo no escuchamos a quienes advirtieron que la agresión de la OTAN iba a conducir a una guerra y trataron de retrasar y negociar entre comillas. Y como resultado, lo que tenemos es un conflicto armado severo. El precio de la indecisión ahora será más alto en el orden de magnitud. El enemigo debe de saber que estamos listos para lanzar un ataque preventivo en represalia por todos sus actos de agresión actuales, pasados para evitar que se deslice hacia la guerra termonuclear global. Moralmente, esta es una elección terrible, ya que vamos a usar el arma de Dios, condenándonos así a graves pérdidas espirituales. Pero si no hacemos esto, no solamente Rusia puede morir, sino lo más probable es que toda la civilización humana deje de existir. Y así, la noción de Karaganov de un arma termonuclear como el arma de Dios me recordó una frase extraña pero similar que Putin usó en el foro político de Moscú en otoño de 2018. Decía que Rusia solo lanzaría un ataque nuclear si el sistema de alerta temprana de su ejército advertía que una ojiva entrante iba a hacer impacto. Seríamos víctimas de agresión y llegaríamos al cielo como mártires, y los que lanzaron este golpe simplemente se irían y no tendrían ni tiempo para arrepentirse. Amigos, este escenario ya se presentó de hecho en la historia, y fue gracias a un soldado soviético que estaba ahí que pudo esperar, diciendo esto no es, como si algo le hubiera dicho: hijo, detente. Fue un milagro, amigos, pero no estaremos aquí. Imaginen esto. Ahora Karaganov ha recorrido un largo camino en el pensamiento sobre la guerra nuclear, en comparación con sus comentarios en una entrevista con Sheman el verano pasado. Expresó su preocupación por la libertad de pensamiento en el futuro y agregaba: mira, me preocupa aún más la creciente probabilidad de que un conflicto termonuclear global termine con la historia de la humanidad. Vivimos una prolongada crisis de los misiles cubanos y no veo a gente del calibre de Kennedy y su séquito del otro lado. No sé si tenemos interlocutores responsables. ¿Qué debemos de hacer en el calentamiento de la fatalidad de Karaganov? Sus comentarios reflejan de alguna manera la política en la parte superior. Él y Putin dan vueltas a la idea de cuándo o dónde tirar este instrumento nuclear. ¿O no es más que una expresión del complejo de inferioridad de décadas de antigüedad de Rusia cuando miran hacia el reluciente occidente, donde encuentra, como vemos en la administración de Biden hoy, la hostilidad sin fin hacia Rusia? Mira, puede ser el clarín de un movimiento en Rusia. Me decía un observador del Kremlin desde hace mucho tiempo: para un cambio peligroso en la política, o podría ser las extravagantes divagaciones de un académico preocupado, pero profundamente ruso. Agregó que cualquier estratega político serio de la OTAN tendría que leer y evaluar el ensayo. ¿Está el futuro del mundo realmente solo en manos de Rusia y no en las nuestras? Bueno, feliz Día del Padre, amigos. Aquí está Seymour Hersh. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Para la Granja Humana MX se despide Pablo, y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos. Se acabó.